Hola, familia de terror en tu barrio. Recuerda suscribirte al canal, compartir nuestros videos y dejar un like para que así puedas participar en nuestros sorteos semanales, donde podrás ganar la sudadera oficial de Terror en tu barrio. Y síguenos en nuestras redes sociales como Facebook y TikTok, que ahora aparecen en pantalla. Déjanos un comentario que diga: quiero ser parte de la familia Terror en tu barrio. Y recuerda, no estamos solos. Soy Paula. 2 reseñas falsas estaban por suspender mi cuenta, así que acepté todo. La vergüenza y el hambre son malas consejeras, pero consiguen gasolina. A las 4:04 de la mañana llegó una solicitud con nota de voz. No te detengas si te tocan. No cambies de carril cuando escuches mi nombre. No mires al costado del puente. Si me ves en el espejo, sigue hablando. Origen: Motel Las Hiedras. Destino: Mirador Los Azotes. Un repartidor con gorra salió del cuarto 27, dejó el casco en el asiento y dijo: pon música, menos baladas. En el primer túnel, la nota se reprodujo lenta, como rezada bajo agua. En el segundo, vi un rostro pegado por fuera del vidrio trasero, viajando a nuestra misma velocidad, ojos hinchados, sonrisa rota, la piel como bolsa, instinto de volante hacia el carril contrario. Me aguanté. No lo mires, dijo el pasajero. Dile que no hay cupo. No hay cupo, susurré, y el rostro se quedó atrás, despegándose como calcomanía mal pegada en lluvia. El viento en el puente sonaba a perros en fábrica. A mitad, 3 golpes en mi ventana. Tac, tac, tac. Seguí derecha, mordiendo la lengua para no hablar con el aire. ¿Quiénes son?, pregunté. Los que me cobraron la última carrera, dijo él. Les quedé a deber cambio. El mirador era una lengua de cemento sobre un vacío con faroles apagados. Nadie. Me pidió apagar el motor. Algo golpeó la cajuela desde adentro con rabiecita de niño. Miré el espejo. El pasajero estaba... Y no, su boca no se movía, pero su voz salía por la rendija del cinturón. Detrás, asientos ocupados por sombras inmóviles, una fila correcta de paciencia. Mi última carrera fue aquí, explicó. Un bromista abrió la cajuela en marcha. La tapa rebotó. Giré, caí. Me sacaron con ganchos, pero seguí conduciendo abajo. Ahora recojo a los que cayeron. Un teléfono viejo vibró en el piso. Nueva tarifa nocturna. Ruta del eco. Aceptar. Rechazar. Toqué rechazar con el zapato. Se aceptó sola, claro. La banca torcida se enderezó. Manos invisibles se apoyaron en la baranda, dejando marcas donde no hay polvo. «¿Eres nueva?», dijo una voz con bostezo. «No te vayas por la autopista, ahí nos vuelven a contar», dijo otra. «Nos faltan 3», avisó él. Encendí el auto. Los faros iluminaron matrículas hundidas en la baranda, ordenadas por fecha, como peces colgados a secar. «No las mires», dijo. Una mujer sin sombra se acercó y tocó el vidrio con uñas moradas que no reflejaban. «¿Puedo abrir?», preguntó con voz de cuarto cerrado. «No hoy», respondí. De golpe 3 figuras ocuparon la banca. La mujer, un chico de hoodie, un señor de corbata chueca. Miraban al pasajero con hambre de camino. «Ahora sí», dijo él. Bajamos por la carretera. Mantener 66 hacía que el volante no vibrara como con manos extra. Más o menos, el auto y yo nos creímos vivos. En el túnel, no apagues. Si dicen mi nombre, no contestes. Si te tocan el hombro, no sueltes. Si me oyes desde el piso, habla más alto. Dictó. Y cada instrucción me marcaba la lengua como si fuera sal. Entramos. Voces a ambos lados repitieron: «Luis, presente. Luis, presente». El parabrisas sudó por dentro con niebla que sabía a metal mordido. El eco devolvía mis propios nervios multiplicados. La app vibró con una broma cruel. Propina sugerida. Exhalación prolongada. Reí por reflejo.
y me dieron ganas de llorar por educación. Regresamos al motel. Él no bajó. La cajuela se abrió sola. El casco tenía una grieta con forma de carretera secundaria, esas que llevan a ninguna parte. Bajo el forro, un mapa de voces. Tú estás aquí. En la esquina, tinta corrida. 3 estrellas al amanecer si sigues las instrucciones. Puse primera. Bajé las ventanas. El retrovisor mostró una calcomanía nueva. No apagues. Obedecí, como si de verdad hubiera opción. A las 6:06 llegaron reseñas. Nos dejó en casa. No nos miró. Siguió hablando. 3 estrellas cada una. Suficientes para no morirme de hambre. Suficientes para seguir viva. Desde entonces, cada amanecer trae la misma nota de voz. Si contesto, el puente me devuelve con exactitud de metrónomo. Si callo, el eco me guía con una ternura de zanja. Y si alguna noche escuchas un golpe triple en tu ventana, a mitad del viaducto, no frenes. Son mis pasajeros cobrando cambio. Te pueden dejar sin voz para siempre. Te pueden cambiar el aire por otro que no te pertenece, pero, te juro, llegarás a casa. Elías había dejado de verse como un conductor de Uber. Se veía como un curador de noches, y su Nissan Versa como una cámara de purificación. 2 asaltos brutales le habían arrancado la empatía, dejando solo un código de justicia retorcido. Si un pasajero, un parásito de 0 estrellas, irradiaba maldad, el coche se convertía en su destino final. A las 3:17 de la mañana, un tal Marcos, 4.2 estrellas, solicitó un viaje a una zona industrial abandonada. Elías sintió la bilis subir por su garganta. El hombre corpulento y con aliento a cohe, alcohol barato, subió al asiento trasero y sin saludar, intentó encender un cigarrillo. 0 estrellas. Definitivo, sentenció Elías en su mente, activando el interruptor secreto que bloqueaba las 4 puertas y deshabilitaba las manijas interiores. ¡Clic! Elías desvió el coche de la ruta GPS, tomando un camino de servicio oscuro que bordeaba un cementerio antiguo. Marcos protestó con voz de borracho. «Oye, ¿dónde me llevas? El mapa dice por el sur». «Silencio», dijo Elías, su voz extrañamente calmada. «Este es el camino más rápido para tu destino. Además hay un juego. Se llama el contador de kilómetros». Marcos se calló, confuso. Elías le mostró un contador digital trucado en el panel. «Este contador marca tu destino o tu liberación. El viaje es de 45 kilómetros. Cada kilómetro es una etapa. Si me satisfaces, te detienes y sales. Si me mientes o me faltas al respeto, el contador avanza. Y a los 500 metros, la etapa termina». Elías no esperaba una respuesta, solo una reacción. El contador avanzó. 10 metros. «Fallo en la prueba de paciencia», dijo Elías con una sonrisa gélida. «Etapa 1. Dime la cosa más cruel que hayas hecho en tu vida a alguien que te amaba, sin sentir remordimiento». Marcos se puso tenso, hiperventilando. Elías siguió conduciendo. 50 metros. Está bien, a mi esposa. Le robé los ahorros de su vida que eran para la operación de su madre. La dejé en la ruina y la abandoné. Se lo merecía por estúpida», soltó Marcos con un asomo de orgullo. El contador se detuvo en 495 metros. Elías se acercó al panel y apretó un pequeño botón. Se escuchó un siseo agudo. Marcos sintió un picor, luego un ardor insoportable en sus pulmones. El olor a ambientador de pino ahora se mezclaba con un aroma dulce y asfixiante. «Aceptable. Un gran parásito, en efecto», dijo Elías. «Pero te falta el remordimiento. Etapa 2. 1000 metros. ¿Qué harías para salvar tu vida ahora mismo si tuvieras que sacrificar algo que amas? ¿Algo realmente querido?» Marcos gritó, tosiendo violentamente.
«Detente. ¿Qué es ese olor? Me arde la garganta». El contador avanzó. 520 metros. «El olor es gas nervioso de bajo grado, cortesía de mi propio taller», explicó Elías, sacando una máscara de gas militar. «Ataca el sistema respiratorio. La única forma de detenerlo es con tu respuesta». 100 metros. El pánico destrozó a Marcos. Las lágrimas y la espuma salían de sus labios. «Mi hijo. Sacrifico a mi hijo. Lo doy a quien sea, lo que quieras. Solo sácame de aquí. Le haré la vida miserable». Elías frunció el ceño. El contador marcó 590 metros. «Fallo», dijo Elías con decepción. «Un parásito odia a todos. No lo amas, solo lo usas». La respuesta correcta, Nenk, era «nada» o «mi propia dignidad». Lástima. Apretó un segundo botón. El gas se convirtió en una tortura absoluta. El coche se llenó de un vapor denso. Marcos se golpeó contra la ventana y se desplomó, convulsionando, con su respiración un silbido húmedo y borboteante. «Etapa final», dijo Elías con su voz amortiguada por la máscara. 2000 metros. No hay preguntas, solo dolor. Tu destino es la purificación por el sufrimiento. El coche avanzó hasta que el contador marcó 2000 metros. Marcos estaba muerto, los ojos abiertos en una máscara de terror químico. Elías esperó el tiempo de dispersión y con calma abrió el maletero. Sacó una lona y un kit de disección que guardaba junto a la rueda de repuesto. Otro parásito menos, suspiró. Los restos menos presentables se enterrarían detrás de la nave industrial. Los huesos, después de ser purificados con ácido, se molerían para mezclarse con cemento. Los usaría para rellenar los baches de esa carretera, su manera de pavimentar un camino mejor. Mientras Elías trabajaba bajo la luz de la luna, consultó la aplicación. Una nueva solicitud. Jessica, 5 estrellas. Sonrió. Un pasajero inocente. Su purificación había funcionado. El contador de kilómetros se reinició, listo para el próximo parásito. Arturo no era supersticioso, solo estaba exhausto. Llevaba más de 72 horas con el turno abierto, persiguiendo el bono de fin de semana. A las 4:45 de la mañana, la aplicación emitió un sonido que nunca antes había escuchado. Un tono bajo, como un cristal vibrando. El destino era un lugar que el GPS marcaba como cruce a 300 1.12, zona prohibida. Un punto que no existía en ningún mapa público. La tarifa, sin embargo, era obscena. Doblaba su meta semanal. «Acepto», murmuró, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la baja temperatura. El pasajero apareció 5 minutos después. Un hombre alto, envuelto en un abrigo de lana, que parecía absorber la luz. Lo más inquietante era el silencio. No llevaba teléfono, no hizo ruido al sentarse, y sus ojos en el espejo retrovisor eran de un gris ceniza. «Señor, ¿a dónde se dirige exactamente?», preguntó Arturo, forzando una sonrisa nerviosa. «Sigue la línea», susurró el pasajero, su voz tan seca como hojas muertas. Arturo miró el GPS del coche. En lugar de las líneas de calle habituales, una línea roja y pulsante, como una vena arterial, se había dibujado sobre la pantalla negra. Iba directamente hacia el bosque más denso y oscuro, donde se rumoreaba que décadas atrás se había estrellado un avión lleno de oro y que las autoridades habían acordonado la zona indefinidamente. Arturo siguió la línea, dejando atrás la civilización. El pavimento dio paso a un camino de grava y luego a la tierra húmeda. La línea roja no titubeaba. «Esto no es una carretera», intentó decir Arturo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «La ruta olvidada», corrigió el hombre de gris. «Es sólo visible para aquellos que tienen que verla, o aquellos que son llevados. ¿Sientes eso, Arturo?
El coche está bebiendo. Arturo sintió que el motor trabajaba con una eficiencia aterradora. El consumo de combustible se mantenía estable a pesar de la velocidad y el terreno, pero lo que le heló la sangre fue el indicador de kilometraje. No sumaba, marcaba 0. El coche estaba avanzando, pero el espacio no se registraba. ¿Qué está bebiendo?, preguntó Arturo, apenas audible. Tu tiempo, Arturo, y la memoria de la ciudad. El pasajero inclinó la cabeza. La ciudad necesita un lugar donde enviar a sus desechos, a sus olvidados, los miles de desaparecidos, los que se esfuman sin dejar rastro. No es obra de la casualidad ni de criminales, es el ente. ¿El ente? Tu coche es una vena, Arturo, y yo soy el que abre el flujo. El coche se detuvo en un claro, iluminado por una luz verde enfermiza. No era un lugar, era una inmensa boca. Troncos de árboles retorcidos formaban una entrada. Desde ese agujero, Arturo sintió un frío insoportable y escuchó un coro de susurros distorsionados, como miles de voces pidiendo ayuda a la vez. Son ellos, dijo el hombre de gris con satisfacción. Son los que nos mantienen andando. Su esencia de vida es el combustible. Arturo gritó, intentando abrir la puerta. Estaba bloqueada. Intentó dar marcha atrás. El coche no respondía a la dirección. El volante giraba inútilmente. Solo podía avanzar. Porque yo, sollozó Arturo. Tú fuiste seleccionado. 3 días sin dormir, persiguiendo un dinero que solo alimentaría tu vacío. El ente busca conductores vacíos. Tu desesperación es su llave. El hombre de gris extendió su mano seca y pálida hacia el asiento de Arturo. Un escalofrío de agonía pura recorrió la espina dorsal del conductor. Sintió como una parte fundamental de él, la esencia de su voluntad y sus recuerdos, era succionada. Se sintió ligero, hueco. El hombre de gris le sonrió, y esa sonrisa pareció durar una eternidad. Bienvenido al club, Arturo. Ahora eres parte de la ruta olvidada. El coche avanzó lentamente hacia la boca retorcida del claro. Arturo no podía moverse. Estaba paralizado, ya sin miedo, solo una cáscara vacía. Vio el asiento del pasajero abrirse. El hombre de gris se deslizó fuera, disolviéndose en el aire frío de la madrugada. Arturo se sintió liberado del control, pero no podía reaccionar. El coche, sin conductor visible, se aceleró. Los susurros se hicieron gritos. La última cosa que Arturo sintió fue el impacto contra algo blando y pegajoso, mientras la luz verde se lo tragaba todo. A las 5 de la mañana, la aplicación de Uber de Arturo se cerró permanentemente. Su perfil desapareció. En la ciudad, su familia lo reportaría como desaparecido, una estadística más que se sumaría al combustible del ente. Esa noche, otro conductor agotado y desesperado en otra ciudad vería una línea roja pulsante en su GPS, con una tarifa que doblaba su meta, y el silencio volvería a sentarse en el asiento trasero. La primera señal fue la crítica de una estrella. Decía, el conductor estaba sonriendo demasiado y olía a carne cruda. Me llevó por un camino de tierra, nunca más. Lo extraño era que Jaime, el conductor, recordaba perfectamente ese viaje. Era una señora mayor que había dejado en un centro comercial a las 10 de la mañana. No había caminos de tierra. Él no había sonreído. Estaba cansado. Y lo más crucial, su coche, un Toyota Corolla rojo, había estado en el taller hasta la 1 de la tarde. Al día siguiente, otra crítica de una estrella, esta vez con una queja más específica. El conductor, mismo modelo de coche, mismo nombre, misma foto, me preguntó si me gustaba el sabor del miedo. Me enseñó una llave que no era de coche. Era aterrador. Jaime empezó a temblar. No era un error de la aplicación. Alguien o algo
Estaba usando su identidad, un doble. La paranoia se apoderó de él. Se puso a investigar la ruta de la segunda queja. Un viaje de medianoche que él nunca bajo la Nostran había aceptado. El destino era un polígono industrial abandonado. Jaime condujo hasta allí de noche, con una linterna barata y el corazón latiéndole a un ritmo insano. Encontró el coche. Era idéntico a su Corolla, hasta la pegatina de 5 estrellas en la ventana, pero este estaba sucio, cubierto de barro seco y con un olor repugnante a corral y óxido. Dentro, Jaime vio la prueba que destruyó su cordura, la licencia de conductor en el salpicadero. Tenía su foto, su nombre, su fecha de nacimiento, pero el rostro tenía una expresión de éxtasis cruel. No era el miedo, era la alegría en el consumo. Mientras se acercaba, Jaime escuchó un sonido, un golpe metálico y un gorgoteo ahogado. Venía del maletero. Con manos temblorosas, Jaime abrió el maletero del coche doble. No había nada, solo una placa de metal pulido en el fondo. Al tocarla, la placa se deslizó, revelando unas escaleras de metal oxidado que descendían a la oscuridad. El hedor a putrefacción y azufre era casi insoportable. ¡Un búnker! Jaime bajó con la linterna, resbalando en un líquido viscoso. El búnker era una sala subterránea, antigua y húmeda, iluminada por velas. En el centro había una mesa de metal, y sobre ella el horror, un hombre y una mujer, ambos atados y amordazados, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Uno de ellos, el hombre, ya había sido mutilado horriblemente. Le faltaba un dedo y tenía cortes profundos que exponían el hueso. El double estaba allí. Era él, pero con una sonrisa que no cabía en un rostro humano. Vestía su uniforme de Uber, pero estaba manchado de sangre seca. En su mano sostenía una llave pequeña y ornamentada, la que mencionaba la crítica. «Jaime, qué placer verte», dijo el doble. Su voz era la de Jaime, pero con un timbre más profundo y resonante, como si tuviera más aire en los pulmones. ¿Qué eres tú?», balbuceó Jaime, retrocediendo hacia las escaleras. «Soy tu potencial liberado, Jaime. Tú conduces para pagar las cuentas. Yo conduzco para pagar al antiguo dueño», dijo, señalando a un altar de piedra negra con símbolos incomprensibles. «Los pasajeros son la ofrenda. Los que conducen de noche tienen acceso a la carne que el dueño requiere». El doble se acercó a la mujer atada, tomando un cuchillo de carnicero de la mesa. «Tú eres un chofer de 5 estrellas, Jaime. Yo soy el chofer del fin. Yo les doy la experiencia de terror extremo que buscan sin saberlo. Yo les pregunto si les gusta el sabor del miedo, y el dueño lo absorbe a través de sus poros». Jaime notó algo más en la mesa, un plato con rodajas finas de algo que parecía carne. Estaba cruda y emanaba un olor dulce y enfermo. El doble, al verlo, sonrió más ampliamente, revelando dientes que parecían más afilados. «Oh, la cena, la carne de los parásitos que depuramos no es solo para el dueño. Es exquisita, Jaime. Es el único alimento que realmente te llena, porque es tu propia carne, purificada por el terror que cosechas». El doble se abalanzó con una velocidad antinatural. Jaime gritó, tropezando en las escaleras. Logró salir del búnker y cerró la placa de metal. El double golpeaba la parte de abajo, gritando con la voz distorsionada de Jaime. Jaime no se detuvo a pensar. Encendió su Corolla real, dejando atrás el búnker. Condujo hasta su casa y se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas. El doble, sin embargo, conocía su casa. La última imagen que Jaime vio en la ventana de su sala de estar fue su propio rostro sonriendo, con la misma mirada de éxtasis cruel, y una gota de sangre escurriéndole por la barbilla. La aplicación de Uber en el teléfono de Jaime se encendió automáticamente. Un nuevo viaje, destino,
cruce a 300, 1.12, zona prohibida. El Double había vuelto al trabajo y ahora el original era el pasajero. El padre Julián, un exorcista experimentado, había visto cosas que harían vomitar al infierno, pero el caso de la maternidad silenciosa era distinto. No se trataba de una adolescente profana, sino de Sofía, una joven madre de 25 años, cuya única falta había sido amar demasiado a su hijo recién nacido, Daniel. Los problemas comenzaron 3 días después del parto. Sofía dejó de hablar. No era catatonia. Sus ojos, antes azules y vibrantes, se habían vuelto de un amarillo enfermizo, con un halo rojizo en los bordes. Lo más aterrador era el silencio. En lugar de los gritos y blasfemias habituales de una posesión, el demonio se manifestaba con una quietud escalofriante, solo interrumpida por una respiración profunda y gutural. Julián y su diácono, el joven Tomás, entraron en la habitación. Sofía estaba atada a la cama con correas de cuero. El aire era denso, frío, y olía a almizcle y a leche agria. El bebé, Daniel, dormía plácidamente en una cuna al otro lado de la habitación, ajeno al horror. Julián comenzó el rito. Te conjuro, espíritu inmundo, por el Dios vivo, por el Dios verdadero. La respuesta no fue un grito, sino un movimiento lento y calculado. Sofía levantó la cabeza, la mantuvo suspendida en el aire con una rigidez imposible, y luego, con la mandíbula tensa, emitió un sonido que hizo temblar las vigas, no una voz, sino la risita estridente de un bebé que se ahoga. Tomás se desplomó contra la pared, el terror marcándole el rostro. Julián, sin inmutarse, continuó con el rito, rociando agua bendita. El demonio respondió. Sofía empezó a retorcerse, no con violencia, sino como una serpiente, contorsionando su cuerpo de formas que rompían la estructura ósea humana. Un crujido seco resonó en el silencio, pero ella no pareció sentir dolor. Luego, el ente poseedor se enfocó en el bebé. Él va a tener hambre, silbó una voz profunda, inhumana, que salía de la garganta de Sofía. No era una voz que hablaba, era una voz que escarbaba en la mente. En ese instante, la cuna del bebé se levantó un palmo del suelo y se acercó lentamente a la cama. Julián alzó el crucifijo. En el nombre de Jesucristo, ordena a esta criatura que se retire. Dinos tu nombre y tu misión. Sofía, que se había soltado de una de las correas con una fuerza sobrehumana, comenzó a arrastrarse por la cama sin usar las piernas, el abdomen hinchado y contraído como si todavía estuviera embarazada. Me llamo Lilith, soy la primera. Su pacto es la leche, su pacto es la vida nueva, gimió el cuerpo. Julián entendió. Sofía no había invocado nada. El demonio había entrado durante el momento de máxima vulnerabilidad. El posparto, la unión total con el infante. La madre había deseado tan intensamente proteger a su hijo que un vacío se había abierto. El demonio, como Lilith, se alimentaba de la esencia de la maternidad. No buscaba el alma de Sofía, sino el alma virgen y no corrompida del bebé. El clímax llegó cuando Sofía, con sus ojos amarillos fijos en el niño, logró soltarse por completo. Se puso de pie con la espalda curvada hacia atrás, sus pies tocando la nuca en una pose de araña invertida, y se abalanzó sobre la cuna. Julián actuó por instinto. Gritó el rito con todas sus fuerzas mientras se interponía. No era suficiente. El demonio era demasiado fuerte. Entonces, Tomás, paralizado por el miedo, vio el crucifijo de metal que se le había caído al suelo, lo recogió, y con un valor que no sabía que poseía, corrió y lo estampó con todas sus fuerzas en el vientre aún distendido de Sofía. El grito fue ensordecedor, no un grito humano, sino el sonido de una campana gigante de bronce
cayendo de un campanario. El cuerpo de Sofía se convulsionó. La pared detrás de ella se agrietó en forma de estrella de 5 puntas. El aire se limpió de golpe. Sofía cayó sobre la cama, inconsciente. El demonio se había ido. Tomás, vomitando sangre por la boca, se arrodilló, aliviado. Julián, exhausto, se acercó a la cuna. El bebé Daniel lloraba por primera vez. Al examinar a Sofía, Julián descubrió la herida dejada por el crucifijo, una marca negra y carbonizada. El dolor había sido real, la tortura al cuerpo, efectiva. La posesión había terminado, pero no sin dejar una huella eterna. El silencio de la maternidad había sido reemplazado por la cicatriz oscura de Lilith. Hemos llegado al final de este metraje, esperando se hayan divertido. No olviden suscribirse al canal para que así puedan participar en los sorteos semanales de la sudadera oficial de Terror en tu Barrio. Y recuerden, no estamos solos. Buenas noches.